Deja de seducir como un cobarde. Ocultar tu intención, fingir amistad, regalar aprobación y esperar que ella adivine lo que nunca te atreviste a expresar no es estrategia. Es miedo decorado de paciencia. El cobarde no evita el rechazo, lo aplaza mientras invierte más, fantasea más y convierte una respuesta posible en una sentencia sobre toda su identidad. El cobarde no pierde por decir la verdad, pierde meses por esconderla. Esa sentencia no es una pose, resume la evitación del rechazo. La seducción cobarde es una estrategia de ocultamiento diseñada para evitar el riesgo de una respuesta clara. Cuando eliges esconder deseo detrás de favores y ambigüedad, el cuerpo busca alivio antes que verdad. Tu mente empieza a seleccionar datos que mantienen viva la esperanza y a descartar todo lo que amenaza el acceso. Desde fuera parece insistencia, desde dentro se siente como urgencia. En ambos casos, el resultado es el mismo. Dejas de observar la relación y empiezas a obedecerla. La escena suele parecer pequeña. Actúas como amigo mientras registras cada gesto como adelanto de una relación secreta. Nadie necesita darte una orden. Basta una variación de atención para que tú completes el trabajo. Interpretas, corriges, persigues y te ofreces. Después llamas espontáneo a un comportamiento gobernado por el miedo. Ahí comienza la pérdida de poder. No cuando alguien te rechaza, sino cuando el rechazo posible toma el control de tus decisiones. Esta disección entrega ventaja estratégica. La lectura es la evitación del rechazo. El marco consiste en mostrar intención con respeto, permitir elección y aceptar el resultado. La prueba de atracción es que la otra persona también elija moverse. El cobarde necesita controlar el resultado. El depredador controla su participación. Puede sentir deseo sin convertirlo en obediencia y puede recibir un no sin degradarse para cambiarlo. Observa amistad con agenda oculta. Por sí sola, una conducta aislada no condena a nadie. El patrón aparece cuando se repite, siempre beneficia a la misma persona y te obliga a pagar el costo emocional. Entonces deja de ser un accidente y se convierte en información. El débil discute con la información porque teme su conclusión. El observador la compara con el resto de la conducta y decide sin inventar excusas. Piensa en una noche concreta. Aparece amistad con agenda oculta y tu impulso es reaccionar antes de comprender. En segundos redactas una explicación, anticipas una pérdida y entregas más acceso. Detente en ese instante. La emoción es real, pero la historia que construyes todavía no lo es. Esperar no es una táctica para aumentar deseo, es el espacio mínimo necesario para que el criterio alcance al impulso. La consecuencia de amistad con agenda oculta no se limita al momento. Después empiezas a anticiparla, modificas tu lenguaje, ocultas necesidades y calculas cada movimiento para impedir que la escena se repita. Ahí la evitación del rechazo deja de ser un episodio y se convierte en clima. Ya no respondes a lo que ocurre, respondes a lo que temes que ocurra. Esa obediencia preventiva es una forma silenciosa de rendición. La respuesta madura frente a amistad con agenda oculta empieza con una frase interna. Esto es información, no una orden. No tienes que reaccionar en el mismo minuto. Tampoco debes almacenar resentimiento para vengarte después. Observa frecuencia, contexto y reparación. Luego aplica mostrar intención con respeto, permitir elección y aceptar el resultado. La fuerza está en la congruencia, no en la velocidad con que castigas. Aquí aparecen los 4 ejes. La ventaja estratégica consiste en observar amistad con agenda oculta antes de aumentar inversión. La lectura del juego separa una reacción aislada de un patrón. El control del marco impide que tu atención obedezca al estímulo, y la atracción voluntaria exige que la otra persona también asuma iniciativa, riesgo y continuidad. Sin esos 4 elementos, solo estás decorando hambre con vocabulario de poder. Observa coqueteo tan débil que puede negarse. El mecanismo es simple.
Una señal pequeña activa una esperanza grande porque tú ya invertiste demasiado. Tu mente intenta proteger esa inversión. Por eso justificas lo que rechazarías si lo vieras en la relación de otro hombre. No estás siendo comprensivo. Estás defendiendo el precio que pagaste para no admitir que construir expectativas sin consentimiento ni información real. Ahora invierte la escena. Un amigo te cuenta que tolera coqueteo tan débil que puede negarse. Probablemente reconoces el patrón con una claridad despiadada. ¿Por qué desaparece cuando el protagonista eres tú? Porque el ego no solo quiere ser elegido, quiere demostrar que su excepción es especial. La distancia psicológica devuelve inteligencia. Describe los hechos sin adjetivos y escucha cómo suenan cuando no los protege tu fantasía. Relaciona coqueteo tan débil que puede negarse con el costo central. Construir expectativas sin consentimiento ni información real. Si el costo aparece una vez, pregunta. Si aparece de forma repetida, compara. Si además toda conversación termina obligándote a negar lo que viste, deja de negociar contra tu percepción. Ningún vínculo merece que te vuelvas incapaz de describirlo con honestidad. Puede existir una explicación inocente para coqueteo tan débil que puede negarse. Precisamente por eso no se dictan sentencias con un solo dato. Pero la posibilidad de una explicación no obliga a ignorar 10 repeticiones. El ingenuo utiliza el matiz para no decidir. El observador utiliza el matiz para decidir con precisión. Comprender contexto no significa borrar consecuencias. El depredador traduce coqueteo tan débil que puede negarse a una pregunta de posición. Te entrega información o intenta dirigir tu reacción. Conserva ventaja al no precipitarse. Lee el juego mediante repetición. Controla el marco con mostrar intención con respeto, permitir elección y aceptar el resultado y concede valor únicamente al movimiento voluntario. Una mirada puede alimentar ego. Una inversión elegida empieza a demostrar deseo. Observa favores para crear cercanía. Imagina que aparece justo después de un momento de distancia. Tu sistema nervioso registra alivio y lo confunde con intimidad. La intensidad crece, aunque la calidad del vínculo no haya mejorado. Esa diferencia importa. Una relación puede producir emociones enormes y ofrecer reciprocidad miserable. Medir amor por intensidad es la forma favorita del hambre para falsificar evidencia. Supón que confrontas favores para crear cercanía. Si recibes claridad y cambio sostenido, tienes información nueva. Si recibes burla, inversión de culpa o una recompensa intensa que desaparece al bajar el conflicto, también tienes información. No persigas una confesión perfecta. Las personas pueden mentir con palabras y aún así revelar su estructura mediante la forma en que responden a un límite. Lo más peligroso de favores para crear cercanía es la adaptación. Lo que al principio te ofendía termina pareciéndote normal. Lo normal termina pareciéndote privilegio. Así se reduce un límite, no mediante una gran derrota, sino mediante concesiones pequeñas que evitan un conflicto inmediato. Cuando finalmente miras atrás, descubres que aceptas lo que antes jurabas no tolerar. Si tú produces favores para crear cercanía, la misma regla se aplica. No uses este análisis como arma para acusar mientras proteges tu propia conducta. Pregunta qué intentabas obtener y por qué no lo pediste de frente. Sumus Bestiae no fabrica santos contra villanas, disecciona mecanismos. Y un mecanismo puede gobernarte aunque prefieras imaginar que solo lo ejerce la otra persona. Frente a favores para crear cercanía, no busques sentirte poderoso, busca evidencia. Tu ventaja está en poder esperar. Tu lectura distingue validación de reciprocidad. Tu marco decide cuánto acceso merece la conducta. La atracción voluntaria aparece cuando ella se acerca sin presión y tú puedes recibir ese movimiento sin convertirlo en propiedad. El depredador no colecciona obediencia, colecciona información limpia. Observa celos sin relación. La pregunta correcta no es qué quiso decir, sino qué conducta produce de manera sostenida. ¿Hay iniciativa
reparación, claridad y respeto? ¿O solo existe una sucesión de estímulos que te mantiene pendiente? El lenguaje puede prometer cualquier cosa. El patrón paga el precio de la verdad. Cuando palabras y conductas se contradicen, el depredador estudia la conducta. El ingenuo se alimenta de palabras. Hay un costo invisible en celos sin relación. Entrenas tu propia percepción para desconfiar de sí misma. Cada vez que ves algo, lo justificas y vuelves. Reduces la autoridad de tu criterio. Después necesitas pruebas cada vez más brutales para actuar. Recuperarte implica obedecer señales pequeñas antes de que la realidad tenga que gritarte. Celos sin relación también revela cómo administras el rechazo. Si respondes con esconder deseo detrás de favores y ambigüedad, intentas eliminar la incertidumbre a cualquier precio. Si respondes con mostrar intención con respeto, permitir elección y aceptar el resultado, aceptas que claridad y control no son lo mismo. Puedes no conocer el desenlace y aún así conocer la conducta que te representa. El contraste sano de celos sin relación es una conducta que admite libertad. No necesita castigo, persecución ni deuda. Puede haber desacuerdo sin humillación, distancia sin amenaza y deseo sin propiedad. Esa comparación evita que confundas una relación tranquila con falta de intensidad. La paz no es aburrimiento cuando dejaste de ser adicto a la alarma. Celos sin relación puede darte una ventaja solo si no te gobierna. Lee qué necesidad mueve la escena, conserva el ritmo, protege el acceso y deja una puerta para que la elección ajena se manifieste. Si debes perseguir, amenazar o fabricar deuda, perdiste el marco. Si puedes observar, proponer y seleccionar, el tablero permanece bajo tu criterio. Observa resentimiento ante otros pretendientes. Aquí aparece una tentación peligrosa. Responder con la misma maniobra para recuperar ventaja. No lo hagas. Copiar una dinámica enferma no te vuelve poderoso. Te vuelve otra pieza del mecanismo. La salida no es castigar, confundir ni fabricar celos. La salida es mostrar intención con respeto, permitir elección y aceptar el resultado. El límite no busca provocar una reacción. Existe aunque la reacción nunca llegue. No utilices resentimiento ante otros pretendientes para construir odio contra mujeres, hombres o relaciones. La generalización es otra forma de cobardía. Evita evaluar personas concretas. El depredador torpe aprende una herida y sospecha de todos. El observador preciso aprende un patrón, busca repetición y mantiene la capacidad de reconocer reciprocidad cuando aparece. No conviertas resentimiento ante otros pretendientes en una excusa para representar superioridad. La frialdad teatral sigue buscando aprobación. Tu tarea es más difícil. Reconocer el impacto, conservar proporción y decidir sin espectáculo. El criterio no necesita publicar su retirada ni garantizar que el otro la lamente. Solo deja de participar cuando el precio contradice sus límites. Ensaya una decisión que no dependa de su reacción ante resentimiento ante otros pretendientes. Si hablas, hazlo para aclarar. Si te retiras, hazlo porque el patrón no te sirve. Si permaneces, exige evidencia de cambio. En ninguno de los tres casos conviertas el movimiento en carnada. Una decisión usada para pescar atención sigue siendo una súplica disfrazada. La lectura fría de resentimiento ante otros pretendientes evita dos errores. El primero es huir como víctima. El segundo es atacar como manipulador torpe. El depredador ocupa una tercera posición. Comprende la jugada, mantiene ventaja, controla su marco y exige atracción voluntaria como prueba. No necesita salvarse ni imponerse. Decide si la dinámica merece inversión y actúa en consecuencia. Observa confesiones explosivas después de meses. Si al nombrarla sientes vergüenza, no huyas hacia otra fantasía. La vergüenza señala la distancia entre lo que toleras y lo que dices valorar. Úsala como dato, no como látigo.
Recuperar criterio comienza cuando puedes mirar tu participación sin proteger tu ego. Tal vez nadie te obligó. Tal vez colaboraste porque una migaja te parecía mejor que el vacío. Esa verdad duele, pero devuelve movimiento. Frente a confesiones explosivas después de meses, tu objetivo no es ganar la escena. Es salir con percepción intacta. Puedes nombrar lo ocurrido, escuchar una respuesta y decidir. No necesitas humillar, vengarte ni demostrar superioridad. Quien convierte cada límite en batalla sigue preso del mismo juego. La victoria más fría es conservar criterio aunque el ego no reciba el final cinematográfico que esperaba. Cada repetición de confesiones explosivas después de meses crea una asociación. La persona, el teléfono o la conversación empiezan a activar vigilancia antes de que suceda nada. Ese aprendizaje explica por qué abandonar una dinámica puede doler incluso cuando sabes que es pobre. No extrañas únicamente a alguien. Tu sistema extraña el ciclo de tensión y alivio ligado a la evitación del rechazo. La medida final de confesiones explosivas después de meses es su efecto acumulado sobre tu criterio. ¿Te vuelve más claro, libre y capaz de hablar? ¿O más vigilante, pequeño y dispuesto a traicionarte? No necesitas un diagnóstico para responder. Basta reconocer la dirección. Las dinámicas se juzgan también por la persona que te obligas a ser para conservarlas. Usa confesiones explosivas después de meses como filtro estratégico. Si produce reciprocidad, abre una capa de acceso. Si solo produce consumo de atención, reduce inversión. Así se controla el marco sin castigar y se conserva ventaja sin fingir indiferencia. Ella sigue siendo libre de acercarse o retirarse. Precisamente por eso su movimiento contiene información real sobre deseo. Observa humor usado para probar terreno. Por sí sola, una conducta aislada no condena a nadie. El patrón aparece cuando se repite, siempre beneficia a la misma persona y te obliga a pagar el costo emocional. Entonces deja de ser un accidente y se convierte en información. El débil discute con la información porque teme su conclusión. El observador la compara con el resto de la conducta y decide sin inventar excusas. Piensa en una noche concreta. Aparece humor usado para probar terreno. Y tu impulso es reaccionar antes de comprender. En segundos redactas una explicación, anticipas una pérdida y entregas más acceso. Detente en ese instante. La emoción es real, pero la historia que construyes todavía no lo es. Esperar no es una táctica para aumentar deseo. Es el espacio mínimo necesario para que el criterio alcance al impulso. La consecuencia de humor usado para probar terreno no se limita al momento. Después empiezas a anticiparla, modificas tu lenguaje, ocultas necesidades y calculas cada movimiento para impedir que la escena se repita. Ahí la evitación del rechazo deja de ser un episodio y se convierte en clima. Ya no respondes a lo que ocurre, respondes a lo que temes que ocurra. Esa obediencia preventiva es una forma silenciosa de rendición. La respuesta madura frente a humor usado para probar terreno empieza con una frase interna. Esto es información, no una orden. No tienes que reaccionar en el mismo minuto. Tampoco debes almacenar resentimiento para vengarte después. Observa frecuencia, contexto y reparación. Luego aplica mostrar intención con respeto, permitir elección y aceptar el resultado. La fuerza está en la congruencia, no en la velocidad con que castigas. Aquí aparecen los 4 ejes. La ventaja estratégica consiste en observar humor usado para probar terreno antes de aumentar inversión. La lectura del juego separa una reacción aislada de un patrón. El control del marco impide que tu atención obedezca al estímulo. Y la atracción voluntaria exige que la otra persona también asuma iniciativa, riesgo y continuidad. Sin esos 4 elementos, solo estás decorando hambre con vocabulario de poder. Observa miedo a proponer una cita. El mecanismo es simple. Una señal pequeña activa una esperanza grande porque tú ya invertiste demasiado. Tu mente intenta proteger esa inversión.
Por eso justificas lo que rechazarías si lo vieras en la relación de otro hombre. No estás siendo comprensivo. Estás defendiendo el precio que pagaste para no admitir que construir expectativas sin consentimiento ni información real. Ahora invierte la escena. Un amigo te cuenta que tolera miedo a proponer una cita. Probablemente reconoces el patrón con una claridad despiadada. ¿Por qué desaparece cuando el protagonista eres tú? Porque el ego no solo quiere ser elegido, quiere demostrar que su excepción es especial. La distancia psicológica devuelve inteligencia. Describe los hechos sin adjetivos y escucha cómo suenan cuando no los protege tu fantasía. Relaciona miedo a proponer una cita con el costo central. Construir expectativas sin consentimiento ni información real. Si el costo aparece una vez, pregunta. Si aparece de forma repetida, compara. Si además toda conversación termina obligándote a negar lo que viste, deja de negociar contra tu percepción. Ningún vínculo merece que te vuelvas incapaz de describirlo con honestidad. Puede existir una explicación inocente para miedo a proponer una cita. Precisamente por eso no se dictan sentencias con un solo dato. Pero la posibilidad de una explicación no obliga a ignorar 10 repeticiones. El ingenuo utiliza el matiz para no decidir. El observador utiliza el matiz para decidir con precisión. Comprender contexto no significa borrar consecuencias. El depredador traduce miedo a proponer una cita a una pregunta de posición. Te entrega información o intenta dirigir tu reacción. Conserva ventaja al no precipitarse. Lee el juego mediante repetición. Controla el marco con mostrar intención con respeto, permitir elección y aceptar el resultado, y concede valor únicamente al movimiento voluntario. Una mirada puede alimentar ego. Una inversión elegida empieza a demostrar deseo. Observa espera de señales perfectas. Imagina que aparece justo después de un momento de distancia. Tu sistema nervioso registra alivio y lo confunde con intimidad. La intensidad crece, aunque la calidad del vínculo no haya mejorado. Esa diferencia importa. Una relación puede producir emociones enormes y ofrecer reciprocidad miserable. Medir amor por intensidad es la forma favorita del hambre para falsificar evidencia. Supón que confrontas espera de señales perfectas. Si recibes claridad y cambio sostenido, tienes información nueva. Si recibes burla, inversión de culpa o una recompensa intensa que desaparece al bajar el conflicto, también tienes información. No persigas una confesión perfecta. Las personas pueden mentir con palabras y aún así revelar su estructura mediante la forma en que responden a un límite. Lo más peligroso de espera de señales perfectas es la adaptación. Lo que al principio te ofendía termina pareciéndote normal. Lo normal termina pareciéndote privilegio. Así se reduce un límite, no mediante una gran derrota, sino mediante concesiones pequeñas que evitan un conflicto inmediato. Cuando finalmente miras atrás, descubres que aceptas lo que antes jurabas no tolerar. Si tú produces espera de señales perfectas, la misma regla se aplica. No uses este análisis como arma para acusar mientras proteges tu propia conducta. Pregunta qué intentabas obtener y por qué no lo pediste de frente. Sumus Bestiae no fabrica santos contra villanas, disecciona mecanismos. Y un mecanismo puede gobernarte aunque prefieras imaginar que solo lo ejerce la otra persona. Frente a espera de señales perfectas, no busques sentirte poderoso. Busca evidencia. Tu ventaja está en poder esperar. Tu lectura distingue validación de reciprocidad. Tu marco decide cuánto acceso merece la conducta. La atracción voluntaria aparece cuando ella se acerca sin presión y tú puedes recibir ese movimiento sin convertirlo en propiedad. El depredador no colecciona obediencia, colecciona información limpia. Observa idealización a distancia. La pregunta correcta no es qué quiso decir, sino qué conducta produce de manera sostenida. ¿Hay iniciativa, reparación, claridad y respeto? ¿O solo existe una sucesión de estímulos que te mantiene pendiente?
El lenguaje puede prometer cualquier cosa. El patrón paga el precio de la verdad. Cuando palabras y conductas se contradicen, el depredador estudia la conducta. El ingenuo se alimenta de palabras. Hay un costo invisible en idealización a distancia. Entrenas tu propia percepción para desconfiar de sí misma. Cada vez que ves algo, lo justificas y vuelves, reduces la autoridad de tu criterio. Después necesitas pruebas cada vez más brutales para actuar. Recuperarte implica obedecer señales pequeñas antes de que la realidad tenga que gritarte. Idealización a distancia también revela cómo administras el rechazo. Si respondes con esconder deseo detrás de favores y ambigüedad, intentas eliminar la incertidumbre a cualquier precio. Si respondes con mostrar intención con respeto, permitir elección y aceptar el resultado, aceptas que claridad y control no son lo mismo. Puedes no conocer el desenlace y aún así conocer la conducta que te representa. El contraste sano de idealización a distancia es una conducta que admite libertad. No necesita castigo, persecución ni deuda. Puede haber desacuerdo sin humillación, distancia sin amenaza y deseo sin propiedad. Esa comparación evita que confundas una relación tranquila con falta de intensidad. La paz no es aburrimiento cuando dejaste de ser adicto a la alarma. Idealización a distancia puede darte una ventaja solo si no te gobierna. Lee qué necesidad mueve la escena, conserva el ritmo, protege el acceso y deja una puerta para que la elección ajena se manifieste. Si debes perseguir, amenazar o fabricar deuda, perdiste el marco. Si puedes observar, proponer y seleccionar, el tablero permanece bajo tu criterio. Observa obediencia para parecer seguro. Aquí aparece una tentación peligrosa. Responder con la misma maniobra para recuperar ventaja. No lo hagas. Copiar una dinámica enferma no te vuelve poderoso, te vuelve otra pieza del mecanismo. La salida no es castigar, confundir ni fabricar celos. La salida es mostrar intención con respeto, permitir elección y aceptar el resultado. El límite no busca provocar una reacción. Existe aunque la reacción nunca llegue. No utilices obediencia para parecer seguro para construir odio contra mujeres, hombres o relaciones. La generalización es otra forma de cobardía. Evita evaluar personas concretas. El depredador torpe aprende una herida y sospecha de todos. El observador preciso aprende un patrón, busca repetición y mantiene la capacidad de reconocer reciprocidad cuando aparece. No conviertas obediencia para parecer seguro en una excusa para representar superioridad. La frialdad teatral sigue buscando aprobación. Tu tarea es más difícil. Reconocer el impacto, conservar proporción y decidir sin espectáculo. El criterio no necesita publicar su retirada ni garantizar que el otro la lamente. Solo deja de participar cuando el precio contradice sus límites. Ensaya una decisión que no dependa de su reacción ante obediencia para parecer seguro. Si hablas, hazlo para aclarar. Si te retiras, hazlo porque el patrón no te sirve. Si permaneces, exige evidencia de cambio. En ninguno de los tres casos conviertas el movimiento en carnada. Una decisión usada para pescar atención sigue siendo una súplica disfrazada. La lectura fría de obediencia para parecer seguro evita dos errores. El primero es huir como víctima. El segundo es atacar como manipulador torpe. El depredador ocupa una tercera posición. Comprende la jugada, mantiene ventaja, controla su marco y exige atracción voluntaria como prueba. No necesita salvarse ni imponerse. Decide si la dinámica merece inversión y actúa en consecuencia. Observa silencio cuando importa hablar. Si al nombrarla sientes vergüenza, no huyas hacia otra fantasía. La vergüenza señala la distancia entre lo que toleras y lo que dices valorar. Úsala como dato, no como látigo. Recuperar criterio comienza cuando puedes mirar tu participación sin proteger tu ego. Tal vez nadie te obligó. Tal vez colaboraste porque una migaja te parecía mejor que el vacío.
Esa verdad duele, pero devuelve movimiento. Frente a silencio cuando importa hablar, tu objetivo no es ganar la escena, es salir con percepción intacta. Puedes nombrar lo ocurrido, escuchar una respuesta y decidir. No necesitas humillar, vengarte ni demostrar superioridad. Quien convierte cada límite en batalla sigue preso del mismo juego. La victoria más fría es conservar criterio aunque el ego no reciba el final cinematográfico que esperaba. Cada repetición de silencio cuando importa hablar crea una asociación. La persona, el teléfono o la conversación empiezan a activar vigilancia antes de que suceda nada. Ese aprendizaje explica por qué abandonar una dinámica puede doler incluso cuando sabes que es pobre. No extrañas únicamente a alguien. Tu sistema extraña el ciclo de tensión y alivio ligado a la evitación del rechazo. La medida final de silencio cuando importa hablar es su efecto acumulado sobre tu criterio. ¿Te vuelve más claro, libre y capaz de hablar? ¿O más vigilante, pequeño y dispuesto a traicionarte? No necesitas un diagnóstico para responder. Basta reconocer la dirección. Las dinámicas se juzgan también por la persona que te obligas a ser para conservarlas. Usa silencio cuando importa hablar como filtro estratégico. Si produce reciprocidad, abre una capa de acceso. Si solo produce consumo de atención, reduce inversión. Así se controla el marco sin castigar y se conserva ventaja sin fingir indiferencia. Ella sigue siendo libre de acercarse o retirarse. Precisamente por eso su movimiento contiene información real sobre deseo. Observa culpa después del rechazo. Por sí sola, una conducta aislada no condena a nadie. El patrón aparece cuando se repite. Siempre beneficia a la misma persona y te obliga a pagar el costo emocional. Entonces deja de ser un accidente y se convierte en información. El débil discute con la información porque teme su conclusión. El observador la compara con el resto de la conducta y decide sin inventar excusas. Piensa en una noche concreta. Aparece culpa después del rechazo y tu impulso es reaccionar antes de comprender. En segundos redactas una explicación, anticipas una pérdida y entregas más acceso. Detente en ese instante. La emoción es real, pero la historia que construyes todavía no lo es. Esperar no es una táctica para aumentar deseo, es el espacio mínimo necesario para que el criterio alcance al impulso. La consecuencia de culpa después del rechazo no se limita al momento. Después empiezas a anticiparla, modificas tu lenguaje, ocultas necesidades y calculas cada movimiento para impedir que la escena se repita. Ahí la evitación del rechazo deja de ser un episodio y se convierte en clima. Ya no respondes a lo que ocurre, respondes a lo que temes que ocurra. Esa obediencia preventiva es una forma silenciosa de rendición. La respuesta madura frente a culpa después del rechazo empieza con una frase interna. Esto es información, no una orden. No tienes que reaccionar en el mismo minuto. Tampoco debes almacenar resentimiento para vengarte después. Observa frecuencia, contexto y reparación. Luego aplica mostrar intención con respeto, permitir elección y aceptar el resultado. La fuerza está en la congruencia, no en la velocidad con que castigas. Aquí aparecen los 4 ejes. La ventaja estratégica consiste en observar culpa después del rechazo antes de aumentar inversión. La lectura del juego separa una reacción aislada de un patrón. El control del marco impide que tu atención obedezca al estímulo. Y la atracción voluntaria exige que la otra persona también asuma iniciativa, riesgo y continuidad. Sin esos 4 elementos, solo estás decorando hambre con vocabulario de poder. El primer nivel es biológico y atencional. La incertidumbre secuestra recursos porque el cerebro prioriza lo incompleto. Una conversación clara termina. Una promesa ambigua continúa trabajando dentro de ti. Repasas mensajes, imaginas escenarios y buscas una pieza que cierre la historia. Esa actividad puede sentirse como conexión profunda, pero muchas veces
solo es una tarea inconclusa. La evitación del rechazo aprovecha precisamente esa abertura. Cuanto menos sabes, más material fabrica tu mente. En esta dinámica, la capa se vuelve visible mediante amistad con agenda oculta. El depredador la convierte en ventaja al leer el juego, controlar su marco y exigir movimiento voluntario antes de aumentar inversión. El segundo nivel es identitario. Ya no quieres únicamente a una persona, quieres demostrar que eres el hombre capaz de obtenerla. El rechazo amenaza la imagen que construiste de ti mismo, y entonces la seducción deja de ser encuentro. Se vuelve examen. Cada respuesta positiva parece aprobarte, y cada silencio parece declarar que no vales. Bajo esa lógica, esconder deseo detrás de favores y ambigüedad no busca amor. Busca rescatar una identidad herida. En esta dinámica, la capa se vuelve visible mediante coqueteo tan débil que puede negarse. El depredador la convierte en ventaja al leer el juego, controlar su marco y exigir movimiento voluntario antes de aumentar inversión. El tercer nivel es económico, aunque no hable de dinero. Has invertido horas, atención, fantasías, favores y oportunidades descartadas. Marcharte implicaría aceptar que la inversión no garantiza retorno. La mente odia esa conclusión y propone invertir todavía más. Así funciona el costo hundido. Utiliza lo perdido como razón para seguir perdiendo. El depredador interno susurra que ya estás demasiado cerca. La realidad responde que ninguna cantidad de inversión pasada fabrica reciprocidad futura. En esta dinámica, la capa se vuelve visible mediante favores para crear cercanía. El depredador la convierte en ventaja al leer el juego, controlar su marco y exigir movimiento voluntario antes de aumentar inversión. El cuarto nivel es social. Muchos hombres aprendieron que insistir demuestra carácter, que sacrificarse compra mérito y que soportar desprecio prueba amor. Es una educación perfecta para fabricar hombres manipulables. La perseverancia es virtud cuando el objetivo depende de tu disciplina. El deseo ajeno no depende de ella. Frente a una voluntad libre, insistir después de una respuesta clara no es fortaleza. Es incapacidad para tolerar que el mundo no obedezca tu guión. En esta dinámica, la capa se vuelve visible mediante celos sin relación. El depredador la convierte en ventaja al leer el juego, controlar su marco y exigir movimiento voluntario antes de aumentar inversión. El quinto nivel es corporal. Antes de que aparezca una explicación, aparecen tensión en el pecho, vigilancia, impulso de escribir y alivio al recibir respuesta. Si no sabes soportar esa secuencia, actuarás para apagarla. Entonces creerás que decides, aunque solo estés regulando malestar. El poder comienza en los segundos entre impulso y conducta, no para representar indiferencia, sino para comprobar si la acción sirve a tu criterio o únicamente anestesia tu ansiedad. En esta dinámica, la capa se vuelve visible mediante resentimiento ante otros pretendientes. El depredador la convierte en ventaja al leer el juego, controlar su marco y exigir movimiento voluntario antes de aumentar inversión. Existe una diferencia brutal entre interés y hambre. El interés puede acercarse, preguntar, proponer y escuchar una respuesta. El hambre exige, interpreta, acelera y negocia. El interés conserva percepción, el hambre deforma evidencia. Cuando estás hambriento, una mínima cortesía parece deseo y un límite parece desafío. Por eso el cobarde no pierde por decir la verdad, pierde meses por esconderla. No es una frase estética, es un diagnóstico narrativo de la conducta. En esta dinámica, la capa se vuelve visible mediante confesiones explosivas después de meses. El depredador la convierte en ventaja al leer el juego, controlar su marco y exigir movimiento voluntario antes de aumentar inversión. También debes separar atracción de validación. Puedes obsesionarte con alguien que ni siquiera conoces porque su aceptación representaría estatus, reparación o revancha. En ese caso no deseas a la persona completa.
Deseas la versión de ti que imaginas al ser elegido. Esa fantasía explica por qué toleras incompatibilidades evidentes. No estás protegiendo un vínculo, estás protegiendo un símbolo. En esta dinámica, la capa se vuelve visible mediante humor usado para probar terreno. El depredador la convierte en ventaja al leer el juego, controlar su marco y exigir movimiento voluntario antes de aumentar inversión. La reciprocidad no significa simetría perfecta. Dos personas pueden tener ritmos, estilos y responsabilidades distintos. Significa que ambas asumen algún riesgo, muestran iniciativa y reparan cuando dañan. Si toda la claridad, todo el movimiento y toda la paciencia salen de un solo lado, no existe un misterio romántico. Existe una estructura desigual que tu imaginación intenta embellecer. En esta dinámica, la capa se vuelve visible mediante miedo a proponer una cita. El depredador la convierte en ventaja al leer el juego, controlar su marco y exigir movimiento voluntario antes de aumentar inversión. Mira la diferencia entre un límite y una maniobra. El límite dice qué harás para proteger tu criterio. La maniobra intenta forzar lo que hará la otra persona. No continuaré en una dinámica ambigua, es un límite. Desaparecer para provocar pánico es una maniobra. Ambos pueden verse como distancia, pero nacen de lugares opuestos. Uno recupera gobierno propio. El otro sigue dependiendo de una reacción. En esta dinámica, la capa se vuelve visible mediante espera de señales perfectas. El depredador la convierte en ventaja al leer el juego, controlar su marco y exigir movimiento voluntario antes de aumentar inversión. La agresividad de este análisis tiene un objetivo: romper la anestesia. No eres una víctima pasiva de cada dinámica que toleras. Quizá no elegiste el estímulo, pero sigues eligiendo la respuesta. Esa responsabilidad no absuelve a quien miente, humilla o manipula. Simplemente impide que uses su conducta como excusa para abandonar la tuya. El criterio comienza donde termina la coartada. En esta dinámica, la capa se vuelve visible mediante idealización a distancia. El depredador la convierte en ventaja al leer el juego, controlar su marco y exigir movimiento voluntario antes de aumentar inversión. Un depredador auténtico no es el hombre que acumula trucos para quebrar voluntades. Ese hombre depende demasiado del resultado. El depredador narrativo observa antes de invertir, distingue señal de fantasía y no negocia contra la realidad. Su ventaja es cognitiva, ve lo que ocurre sin cubrirlo de deseo. Puede marcharse no para castigar, sino porque una dinámica pobre dejó de merecer recursos. En esta dinámica, la capa se vuelve visible mediante obediencia para parecer seguro. El depredador la convierte en ventaja al leer el juego, controlar su marco y exigir movimiento voluntario antes de aumentar inversión. La claridad parece menos excitante que el drama porque no dispara los mismos picos. Pero confundir picos con deseo te condena a buscar relaciones que alternan amenaza y alivio. La tranquilidad puede sentirse vacía cuando tu sistema aprendió a llamar amor a la activación. No necesitas fabricar más intensidad. Necesitas recuperar sensibilidad para reconocer una conexión que no dependa del miedo. En esta dinámica, la capa se vuelve visible mediante silencio cuando importa hablar. El depredador la convierte en ventaja al leer el juego, controlar su marco y exigir movimiento voluntario antes de aumentar inversión. Pregúntate qué parte de tu vida se ha encogido. Trabajo, cuerpo, amistades, descanso y ambición suelen ser las primeras víctimas de la evitación del rechazo. No porque la otra persona posea poderes sobrenaturales, sino porque tu atención tiene capacidad limitada. Cada hora de vigilancia es una hora retirada de aquello que podría sostenerte. El costo real rara vez aparece en la conversación. Aparece en todo lo que dejaste de construir. En esta dinámica, la capa se vuelve visible mediante culpa después del rechazo. El depredador la convierte en ventaja al leer el juego, controlar su marco y exigir movimiento voluntario antes de aumentar inversión. La conclusión es estratégica.
La seducción cobarde es una estrategia de ocultamiento diseñada para evitar el riesgo de una respuesta clara. Puedes desear con intensidad y aún así observar. Puedes mostrar interés y aún así seleccionar. Puedes abrir acceso y aún así conservar salida. La ventaja no nace de fingir frialdad, sino de leer el juego con suficiente precisión para no entregar inversión donde solo existe consumo de atención. El cobarde no pierde por decir la verdad, pierde meses por esconderla. Recuérdalo cuando aparezca la próxima urgencia. Lee la evitación del rechazo. Controla el marco mediante mostrar intención con respeto, permitir elección y aceptar el resultado, y exige una señal imposible de falsificar: movimiento voluntario. Tu poder no está en conseguir una reacción exacta, sino en decidir cuánto valor recibe cada conducta. Ahí termina la súplica. Ahí comienza la ventaja. La prueba final es brutalmente sencilla. Observa, filtra, encuadra y deja elegir. Si tu conducta sigue financiando esconder deseo detrás de favores y ambigüedad, tu discurso sobre poder es humo. Si conservas atención, acceso, ritmo y límites mientras la otra persona decide si también invierte, el marco permanece intacto. El depredador no necesita garantizar el resultado, necesita que ningún resultado le robe el criterio. Si este análisis te incomodó, perfecto. Sumus Bestiae no existe para tranquilizarte. Suscríbete al canal, activa la campana y escribe en los comentarios qué mecanismo quieres que diseccionemos después. Aquí no vienes a recibir consuelo, vienes a mirar al depredador de frente.